Shalom, shalom, bendecido día para todos. En esta oportunidad vamos a compartir la perla profética del reino que está en Génesis capítulo 28 a partir del versículo 10. A esta perla profética la he llamado sueños proféticos que te dimensionan. Yo sé que todos nosotros hemos tenido sueños, pero qué hermoso, qué bendición es tener esos sueños proféticos que nos dimensionan al cumplimiento de nuestro destino profético. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice la escritura, ¿verdad? Acá en esta perla vamos a ver cómo Jacob, cuando sale de Beersheba, se encuentra con el Dios de Abraham. Cómo Jacob, cuando sale de Beerseba, llega a un cierto lugar y el Todopoderoso se le revela. ¿En dónde? En un lugar a cual él le puso por nombre Betel. Se le revela mediante una visión profética, es decir, por un sueño. ¿Y qué soñó? Soñó una escalera con malajín, con ángeles que subían y que bajaban. Vamos a ver qué dice entonces la escritura. Dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Bueno, vayamos mirando de a poco. Recordemos primero que Beersheba significa pozo de siete. Ya estudiamos esa porción, ¿verdad? Pozo de siete, pozo de pacto o pozo de juramento. Recordemos que en Beersheba Abraham dio a Abimelech como precio por la compra del pozo, ¿verdad? Y él entregó 7 ovejas. Algo también curioso e importante acá es que dicen los estudiosos de Torá que según los cálculos, Jacob tenía más o menos unos 63 años cuando salió de Beersheba. Y Jacob cuando sale, ¿verdad? No huyendo, sino porque sus padres lo enviaron, sus padres le dijeron, vete a Harán. Cuando Jacob sale de su tierra e iba camino hasta donde él tenía que llegar, hasta donde él debía de llegar, conforme la instrucción que se le había entregado, ¿verdad? Él iba camino ya con rumbo hasta el lugar que se le había dicho. Y imagínese usted que aunque Beersheba significaba mucho para Jacob, él obedeció, él salió. En Beersheba recordemos que ahí estaba su familia, ahí estaban su padre, su madre, ahí estaban todas sus costumbres, su comodidad, su vida adaptada al día a día junto a sus padres y su familia. Pero llegó el momento de dejar y salir hacia una tierra desconocida para él. Él iba a experimentar algo nuevo, ¿verdad? ¿Y qué llevaba consigo Jacob? Acá no se nos dice que llevó mucha provisión para sostenerse por unos largos años. No, lo único que llevaba Jacob era una promesa de bendición que fue entregada por parte de su padre. Es decir, salió en bendición. Él recibió ese traspaso, podríamos decir, de la promesa que había recibido Isaac. ¿De quién recibió? De su padre Abraham. Y ahora estaba, ¿verdad? Hubo una transferencia de esa promesa de bendición a la vida de Jacob. Pero mire qué interesante es que nosotros podamos notar acá que Jacob, aunque estuvo acostumbrado, aunque estaba allí, su familia, su vida adaptada a ese lugar, él tuvo que salir. Él no dijo, no, no me voy de Beersheba. ¿Y qué vemos acá? Que muchas veces al creyente le cuesta obedecer una instrucción, una instrucción que quizás en ese momento no entienda, pero es una instrucción que te va a dimensionar, que te va a llevar al cumplimiento de tu destino profético. Y si hay algo que debemos de mirar, y es que no porque Jacob salió de donde su padre y su madre, que porque ya ahora iba a estar solo, ya no iba a estar su familia con él, que iba a estar en una tierra desconocida,
La promesa que le hizo el Todopoderoso no se cumpliría. Recordemos que la promesa iba con él y el Todopoderoso no necesita la ayuda de nadie para cumplir sus promesas. Muchas veces el creyente piensa que la promesa está condicionada al lugar. La promesa está condicionada a un lugar geográfico. No, mis amados hermanos, la promesa la porta quien la recibió y donde quiera que vaya, esas bendiciones le van a alcanzar. Y vemos acá que Jacob tiene que salir de su entorno familiar, tiene que salir del entorno a donde su madre, ¿verdad? Ella que lo amaba tanto, eh, tenía como una sobreprotección por su hijo, por llamarlo así. Pero llegó el momento que tuvo que salir. Y a esto podemos decir que muchas veces la familia es tropiezo para el cumplimiento de las promesas del Abba Kadosh. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por el alma, por los sentimientos, metemos la mano, queremos ayudar, entre comillas, ayudar a alinear lo que el Todopoderoso dijo. Pero resulta que nuestro Abacadosh no necesita la ayuda de nadie. Jacob necesitaba conocer al Dios de Abraham. Él necesitaba que se le revele. ¿Por qué? Porque antes tenía como intermediarios a sus padres al estar bajo su techo, ¿verdad? No digo que le haya sido fácil a Jacob. Yo me imagino que aquí debe haberse visto envuelto en sus emociones, en sus sentimientos, en miedo, en duda, en temor. Pero más fuerte fue la obediencia a su padre que le dijo, vete a Harán. Y es así que cuando nuestra obediencia es firme a nuestro Padre Celestial, nada nos hace dudar, ni menos retroceder. Jacob salió de su casa y fue donde se le dio la instrucción que debía de ir. Él iba rumbo con esa instrucción, rumbo en ese camino, con esa instrucción. ¿Y qué portaba? No, pues acá no dice que llevaba oro, plata, acá no dice que llevaba ovejas, ganados. Acá simplemente lo que veo es que Jacob llevaba una promesa del Todopoderoso, una herencia espiritual muy grande. Y eso es suficiente, porque si tenemos la promesa del Creador, es suficiente para que todo lo demás Él lo cree, para que todo lo demás venga por añadidura. Sigamos, dice el verso 11. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había ocultado, y tomó para sí piedra de aquel paraje y puso por su cabecera y se acostó a aquel lugar. Dicen los estudiosos que ese cierto lugar donde le cogió el anochecer a Jacob era el lugar especial donde Abraham ofreció a su hijo Isaac al Todopoderoso y donde más adelante se construiría el templo. Entonces, siendo así, diríamos que ese es un lugar de adoración y revelación. Recordemos que allí también se le manifestó el Todopoderoso a Abraham. Entonces, ¿qué pasó? Acá no dice el nombre, solo dice un cierto lugar. Cierto lugar que el Padre Celestial tenía preparado para Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob necesitaba conocer al Elohim de Abraham, al Elohim de sus padres. En ese lugar, Abraham había levantado un altar y dice que tomó de las piedras de aquel paraje. ¿Por qué habían piedras? Porque Abraham, él había levantado allí un altar cuando presentó a Isaac, su hijo. Y vemos acá algo importante, que toma de las piedras de aquel paraje y lo puso a su cabecera. Y él se acuesta, ¿verdad? Y vemos acá algo importante. Las piedras que tomó Jacob eran
esas piedras que Abraham había usado para levantar el altar. Podemos decir que eran esas piedras que él había usado en ese entonces. Cuando usted levanta altar de oración y de adoración en obediencia al Todopoderoso, usted está asegurando bendiciones para sus generaciones. Acá, ¿verdad? Ni siquiera pasó con Isaac. ¿Quién se encontró con las piedras en este paraje, en este lugar? Jacob, ¿verdad? Y la toma, dice que tomó las piedras y lo puso en su cabecera. ¿Por qué? Porque allí recostó su cabeza. ¿Por qué dice también, verdad, que lo puso sobre su cabecera? Se quedó a dormir. Me imagino que Jacob estaba orando, que allí, como antes se había levantado un altar, él también levanta un altar allí. Y luego coloca la piedra en su cabeza, ¿sí? Porque allí están los centros de pensar, su centro de pensamiento. En la cabeza de Jacob debe de haber estado dando muchas vueltas, preguntas, mientras él intentaba dormir o mientras él estaba orando. Él debe de haberle estado haciendo muchas preguntas al Creador. Él debe de haber estado preguntándose muchas cosas. No crea que para Jacob fue fácil. Aquí debe haber estado envueltas sus emociones, sus sentimientos, sus miedos, sus temores, sus dudas. Pero él se acostó a dormir. Se durmió orando. Y dice que el verso 12, vamos a ver, dice, y soñó, o sea, tuvo una visión. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su cabeza alcanzando en los cielos, y he aquí ángeles de Elohim que subían y descendían por ella. Vemos acá que él se queda dormido, pero en eso él tiene una visión profética, una revelación. Ese soñó no está en vano allí. Eso tiene que ver o tiene una implicación de que tuvo una visión profética, una revelación. En otras palabras, aquí se le manifestó el Shaddai, ¿verdad? Le da sueño, duerme y ahora tiene visión. Quiero decirte algo importante también acá en este punto. Muchas veces el Todopoderoso permite que tú entres en un sueño profundo. Es decir, que te quedes quieto. Muchas veces el creyente piensa que es de orar, 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 vanas palabrerías y hable y cánticos, esperando que el Creador se manifieste. No siempre es así. Muchas veces tenemos que hacer silencio, muchas veces tenemos que callar, muchas veces Él provocará después de nuestra oración que entremos en ese sueño profundo. ¿Para qué? Para poder manifestarse en nuestras vidas, para poder hablarnos o para poder hacer algo. Recordemos que se dice de Adán, se dice que él cayó en sueño profundo y que hizo luego, sacó una costilla y creó a su mujer. Es decir, cuando el Todopoderoso quiere hacer algo, Él se va a manifestar como Él quiere, ¿verdad? No pensemos que solo se va a manifestar cuando usted está orando. Vemos que acá se le manifiesta el Todopoderoso en una visión profética mientras Él dormía, mientras Él dice que estaba dormido. Es decir, a Jacob lo envuelve un acontecimiento especial en ese lugar. Y digo que es un lugar profético, es un lugar de adoración. ¿Que quién levantó altar primero allí? Vemos que un Abraham levantó altar. Vemos que no era cualquier lugar, ¿verdad? El Todopoderoso tenía preparado este sitio para el encuentro con Isaac. Y hay algo más, que si tú te acuestas orando, si tú te acuestas adorando al Padre,
el Padre te va a responder. Recuerda que de varias maneras habla nuestro Padre eterno. Job en el capítulo 33, verso 14 al 16 dice, porque Elohim habla una y otra vez, aunque nadie lo percibe, por sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, cuando se adormecen en la cama. Entonces Él le abre el entendimiento a los hombres y disciplinándolos estampa su firma. Entonces vemos cómo el Creador también permite este tipo de sueños, ¿verdad? Para darnos visiones, para hablarnos, para manifestarse. No haga las cosas de forma religiosa, no se meta en un rito, no se meta en palabrerías. Muchas veces el Creador solamente necesita que usted lo escuche, que usted esté atento, en silencio. Aquí vemos que Jacob, ¿verdad? Se durmió, como decíamos, seguramente le estuvo orando y adorando en este sitio especial. Era un lugar de adoración. Pero ¿qué pasa ahora si un creyente se acuesta con enojo, con ira, maldiciendo por las circunstancias que vive? ¿Verdad? No va a recibir respuestas. Debemos recordar que la queja solo trae enfermedad y pobreza. Es mejor sujetar nuestros pensamientos a la obediencia de la Escritura, porque el corazón es malo y engañoso, y un mal pensamiento nos lleva a tomar decisiones equivocadas. ¿Cómo nos estamos acostando? ¿En adoración? ¿Conversando con nuestro Creador? ¿O pensando un montón de cosas que a la larga son pensamientos malos, que luego van a traer consecuencias? No piense que para Jacob fue fácil. Imagínese usted lejos de su familia, de la protección de su mamá, porque ella era quien siempre estaba al pendiente de él, ¿verdad? Es decir, los sentimientos de Jacob en ese momento estaban turbados. El miedo, la soledad, el aislamiento, la emoción, la expectativa. ¿Cómo me irá a ir por allá? ¿Cómo me irán a recibir? Pero en este momento en el que se encontraba solo con el Todopoderoso, fue un momento de mucha bendición para la vida de Jacob. Fue un tiempo profético, un encuentro profético. En medio de todo esto que pasaba, él estaba en el lugar correcto, en el lugar donde se manifiesta el Shaddai, en un lugar de revelación. Y no hablo específicamente que en este tiempo tiene que ver con un lugar, ¿verdad? Ya vamos a estudiar esa parte. Acá era porque en ese lugar había levantado altar. Era un lugar a donde el Todopoderoso lo escogió para revelarse a Jacob. Veamos qué más dice. Y he aquí la escalera que estaba apoyada en tierra. Al hablar de escalera, ¿verdad? Estamos mirando un medio o una forma, ¿verdad? Se podría decir así, para llegar al cielo, ¿verdad? Llegaba, dice que estaba apoyada en la tierra y el extremo tocaba el cielo. ¿Sí? Muchos dirían, es un acceso, ¿verdad? O sea que en el sueño de Jacob ahora hay un acceso al cielo, ¿verdad? Y podríamos decir que con este sueño profético, con esta visión, Jacob ahora sabía que el Todopoderoso estaba más cerca que nunca de él y que había un acceso real, ¿verdad? Que había un acceso entre la tierra, o sea, entre lo terrenal, y el cielo, lo celestial, ¿verdad? Nosotros ya conocemos quién es ese acceso. Yeshua dejó claro que Él es ese acceso, porque Él es el camino, el acceso al cielo. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Él, ¿verdad? Eso lo dijo Yeshua en Juan 14:6. Entonces, Yeshua es la escalera, ¿verdad? Él es la escalera. También habló de esa escalera en Juan, ¿verdad? También lo dice. Verán el cielo abierto
y a los mensajeros de Elohim subiendo y bajando. Es decir, el acceso para llegar al Padre es por medio de Yeshua. Él es la escalera. En el reino no hay atajos, en el reino no hay ascensores. Todo es por medio de Yeshua. Cuando digo atajos y ascensores, no es porque usted haga 20 discipulados, es porque usted tenga estudios teológicos, es porque usted sepa toda la escritura. Si no tenemos a Yeshua, que es la revelación de la escritura, no vamos a tener ese acceso. Él es la revelación de la Torá. Él es esa revelación que nos conecta con el Padre. Veamos, dice que los ángeles de Elohim subían y descendían por ella. Qué importante resaltar esta parte, ¿sí? Cuando dice muy enfáticamente, he aquí ángeles de Elohim, de Yahweh Elohim. ¿Por qué? Porque muchos, ¿verdad? Cuando ven la palabra ángeles, ¿verdad? Sin discernimiento, han olvidado que también hay ángeles que no son de Elohim. Por eso es importante resaltar qué ángeles eran, porque hay muchos ángeles caídos que también provocan sueños y visiones, y también hacen manifestaciones y señales. Recuerde usted que el querubín, el ángel, se disfraza de ángel de luz, haciéndose pasar como que es luz, pero realmente es tinieblas, es muerte. Eso dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 14 y 15. Vamos a leerlo rapidito. Dice, y no es de maravillarse porque Hasatán mismo se disfraza como mensajero de luz. Así que no es gran cosa que también sus servidores se disfracen como servidores de justicia, pero su fin será conforme a sus obras. Hoy muchos piensan que tener una imagen de un ángel en su casa, ¿verdad? Les recuerda a los ángeles del Todopoderoso. Si usted tiene un ángel en su casa, déjeme decirle que usted está quebrantando la escritura, porque escrito está, no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ¿verdad? Entonces, si usted tiene un ángel en su casa, usted está refiriéndose a un ángel caído. Y los ángeles caídos son demonios. Tenga mucho cuidado con esto. Muchos han sido engañados por la serpiente, creyendo que es un mensajero de luz. Pero recordemos que Hasatán es el que se disfraza. Él hace creer que esto es bueno cuando en realidad va a ser tinieblas para la vida de la persona. Muchos que creen en los ángeles, ¿verdad? Y muchos dicen que invocan ángeles. Están invocando demonios, ángeles caídos. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio solamente de Yeshua. Él es el acceso. Acá no hay intermediarios. Los malajim, los ángeles de Yahweh, del Todopoderoso, le sirven a Él, pero todo le pedimos a nuestro Padre eterno. Cuidado, ha sido engañado. Vamos a ver qué más dice el verso 13. Y he aquí Yahweh estaba sobre él y dijo, yo soy Yahweh, el Elohim de Abraham tu padre y el Elohim de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Mire qué hermoso. Aquí el Todopoderoso estaba en lo alto, ¿sí? Porque dice que estaba sobre esa escalera, sobre él, estaba en lo alto, ¿sí? Y vemos acá que el Shaddai sabe cómo llegar a sus hijos y su presentación es hermosa. Cuando él se revela trae shalom. Y vemos acá cómo le habla, yo soy Yahweh, el Elohim de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Le habla de sus generaciones, le menciona a Abraham tu padre.
Y recordemos, no porque era su padre biológico, Abraham era su abuelo, sino porque así se llamaba a quién, a los abuelos, por descendencia, por cuanto él fue el patriarca, Abraham a quien se le entregó las promesas de poseer la tierra. Y ahora esas promesas estaban contenidas en Jacob, porque su padre Isaac se lo transfirió. Aquí tiene que ver, ¿verdad?, con ese patriarca Abraham. Por eso le llama Abraham tu padre, aunque era su abuelo. Nuestro Padre Celestial es un Dios de generaciones y Él siempre va a cuidar la simiente, la generación. Él va a cuidar la semilla. Por eso Él se le revela como el Padre, ¿verdad?, que viene a entregar sus promesas de generación en generación. Y recordemos que Hasatán, que es un imitador, él también viene a traer destrucción de generación en generación. Esas son las maldiciones generacionales. Cada uno de nosotros tomamos qué queremos. ¿Queremos bendiciones por generaciones o queremos maldiciones generacionales? Cada uno de nosotros escogemos. Si obedecemos las instrucciones del Creador, vamos a tener bendiciones para nuestras generaciones. Pero si estamos quebrantando sus instrucciones, la Torá, vamos a tener, ¿qué cosa? Maldiciones generacionales. Abramos nuestros ojos y decidamos qué escoger. Jacob, hasta aquí, sin duda alguna, había oído acerca del gran Elohim que se le había aparecido a Abraham y a Isaac. Yo me imagino a Jacob, que él escuchaba de Abraham y de Isaac, todo lo que le contaban acerca del gran yo soy, acerca del Dios de Israel, ¿verdad? Pero ahora, ese mismo Elohim tiene un encuentro personal con Jacob, un encuentro personal con él mismo. Y esta fue una experiencia que cambió la vida de Jacob. De ahí en adelante, él iba a experimentar esos encuentros personales con el Creador. Y eso es lo que nuestro Padre quiere, que cada uno tengamos esos encuentros personales, que no vivamos de la gloria manifestada del Padre en otros. El Padre quiere revelarse a su vida, ¿verdad? Y era lo que Jacob ahora estaba experimentando. Ya no era de las experiencias de Isaac, ya no era de las experiencias que le habían contado con Abraham. Ahora el Todopoderoso se le estaba revelando a él mismo. Usted como creyente anhele tener ese encuentro con nuestro Abba Padre. Busque que Él se revele a su vida. No viva de experiencias de otros, no viva de revelaciones de otros, no viva de enseñanzas de otros o de oraciones de otras personas. Experimente ese encuentro directamente con el Creador. Él está esperando que usted levante ese altar de oración. ¿Y qué le dice? Le dice: la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Mire, el Todopoderoso le repite a Jacob los términos del pacto que le dio tanto a Abraham y que también ya le había hablado a Isaac. Eso ya lo vimos en Génesis 12 del 1 al 3, cuando le dijo a Abraham: vete de tu país. ¿Recordamos? Cuando le tocó hacer un Let Lejá, el Lejá de Abraham: vete de tu tierra, lejos de tu familia, de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Te daré una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Bendeciré a aquellos que te bendigan, pero maldeciré a los que te maldigan. Y por ti todas las familias de la tierra serán benditas. Recordemos que esto
fue lo que le habló el Todopoderoso a Abraham. Y ahora le estaba diciendo a Jacob. Y también a Isaac se lo había dicho, ¿verdad? Eso ya lo vimos en Génesis 26, del 2 al 5, cuando le habló a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, habita donde yo te digo, quédate en esta tierra, yo estaré contigo, te bendeciré, te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia. Yo cumpliré mi juramento que le hice a Abraham tu padre. Mire cómo nuestro Padre Celestial es un Padre por generaciones. Ahora ya no era a Abraham, ya no era a Isaac, ahora era a Jacob, porque él había recibido la transferencia de estas promesas. Su padre Isaac se las transfirió a él, ¿verdad? Y recordemos que con la declaración de estas palabras ya lo había bendecido, ¿verdad? Eh, Isaac a Jacob, ¿verdad? Ya lo había bendecido cuando le dijo, vete a Padán Aram. Recordemos que le dijo que el Shaddai te bendiga, te haga fructífero y multiplique tu cera, ¿verdad? Ya él le había dado una bendición. Entonces, ¿qué pasa acá? Vemos acá que ahora la voz del Todopoderoso le habla y le recuerda el pacto con Abraham por generaciones, ¿verdad? Acá le estaba recordando lo que le había hablado a Abraham, lo que le había hablado a Isaac, y ahora era directamente a Jacob. La voz de Yahweh, el Altísimo, le habla y le recuerda ese pacto que hizo con Abraham. Y nuestro Padre es un Elohim por generaciones. Si le dijo que por medio de él serían bendecidas todas las familias de la tierra, ahora nosotros tenemos ese pacto por medio de Yeshua, nuestro Mashiach. De nosotros depende entrar en ese pacto por la obediencia a la Torah. Pero para eso recuerde que tenemos que hacer un Led Lejá. ¿Cuál es ese Led Lejá? Dejar toda religión, dejar toda costumbre pagana, dejar todo aquello que aprendimos de forma errónea y equivocada y ahora entrar por medio de Yeshua, abrazando su Torah, sus instrucciones, a ese pacto que es para el pueblo de Israel. Ojo, no hablo para un país de Israel, hablo para el pueblo de Israel, para ese pueblo, ¿verdad? Que tiene las promesas del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué más le dice? He aquí, yo estoy contigo, verso 15, y te guardaré por donde quiera que fueras, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Tremendo, no te dejaré. Qué lindo el Padre, ¿no? Cómo Él no nos deja, cómo Él no nos suelta. ¿Sí? Estas palabras son de consuelo, son de vida, son de esperanza para Jacob. Lo mismo que para nosotros. Escuchar que estamos en ese pacto nos trae consuelo cuando usted piensa que todo está perdido. El Todopoderoso le dice, yo estoy contigo. ¿Qué más promesa necesitamos? Te guardaré y volveré a traerte esta tierra. Nuestro Padre Celestial le recuerda a Jacob que su presencia le acompañará en esta difícil misión. No le dijo que sería fácil, simplemente le dijo que lo acompañaría. Este yo estoy contigo implica eso. Yo soy el que te acompaño, yo soy el que abre camino, yo soy el que te cuido, yo soy el que velo por ti. Y es lo que nosotros debemos anhelar, que su presencia no nos falte. Pero ¿qué estamos haciendo para esto? ¿Será que estamos pegados de Él? ¿O quizás ya muchos se soltaron de Él? Mire, era suficiente escuchar yo estoy contigo.
yo te guardaré. Y te voy a decir algo, que cuando tú emprendas a hacer algo, el éxito que tú necesitas va a darse cuando tú estés agarrado de la mano del Creador. ¿Sí? Cuando tú emprendas a hacer algo, nunca dejes al Creador a un lado. Tenlo siempre presente. Esta promesa de nuestro Padre no falla. Recordemos cuando Moisés dijo en Éxodo 33:15, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas seguir de aquí. Porque ¿de qué sirve que podamos hacer muchas cosas si la presencia del Creador no va con nosotros? ¿De qué sirve que podamos tener mucho éxito en un negocio si no está Él con nosotros? Lo que te costó conseguir en 10 años se puede perder en un día, en una semana. No te sueltes del Creador, no te sueltes de tu mano, de su mano, porque solamente su presencia es lo que nos garantiza seguridad. Recordemos que cuando Moisés dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. ¿Qué le dijo el Creador? Le dijo, pon tu mente en reposo, ten descanso, mi presencia irá contigo. Qué tremendo, ¿cierto? Es lo único que necesitamos, que Él esté con nosotros. El gran yo soy sigue siendo el mismo. Él ha prometido no dejarte ni desampararte. ¿De qué temes? ¿Acaso esa promesa no es por generaciones? ¿O solamente se quedó con Jacob? Recordemos que Jacob, su nombre cambió a Israel. Esta promesa es para su pueblo Israel. Yo estoy contigo, te guardaré. Que no se le olvide eso. Él es nuestro guardador. No se duerme el que guarda Israel. ¿Sí? Recordemos, en Deuteronomio capítulo 31, verso 6 dice, sé fuerte, sé valiente, no tengas temor, ni se asusten por ellos, porque Yahweh tu Elohim va con ustedes, Él no los fallará ni los abandonará. Es una promesa eterna, porque la palabra del Creador es eterna. No falla su palabra. Nosotros somos los que fallamos, porque permitimos que la fe caiga. Levántese en este día. El que ha dicho, no te fallaré, no te abandonaré, yo estoy contigo, yo te guardaré. Él es un Elohim de pactos, Él es un Elohim de generaciones y Él sigue siendo el gran yo soy. Él no se ha olvidado de su pueblo. Recuerde también, a Josué se le dijo, Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente por todo el tiempo que vivas. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Yo no te fallaré ni te abandonaré. ¿De quién necesita usted que no le falle ni le abandone? ¿Será que tiene puesta su mirada en el hombre? ¿En las personas? ¿En el trabajo? ¿En quién tiene puesta su mirada hoy? ¿O su mirada está enfocada en el Creador, en el dador de las promesas? ¿Será que usted quiere las promesas, pero no quiere obedecer al que cumple las promesas? Reflexionemos hoy. El profeta Isaías también nos dice en el capítulo 41, verso 13, porque yo Yahweh soy tu Elohim. Te digo, mientras sostengo tu mano derecha, no tengas temor, yo te ayudaré. Qué hermosa promesa. ¿De quién está esperando usted la ayuda? ¿De quién está esperando que le llegue la ayuda? Déjeme decirle que si su mirada estuvo puesta en el hombre, el Padre va a tratar muy fuertemente con usted hasta que se corte ese cordón umbilical, ¿verdad? De su esperanza puesta en el hombre, que se corte ese cordón para que se una a usted directamente con el Creador. Usted necesita agarrarse de Él, porque Él es el que ha hecho la promesa, que no le va a fallar, que no le va a abandonar, que estará con usted, que lo ayudará, que no le fallará, que Él es el que va a estar allí para ayudarse, para ayudarlo.
Pero si usted puso la mirada en el hombre, el Padre va a desbaratar, va a cortar esos hilos para que usted reaccione y para que usted entienda que el único que lo va a ayudar es su Padre Celestial. En el libro de Hebreos dice la Escritura, ¿sí? Mire que hemos visto Torá, hemos visto Isaías, hemos visto Deuteronomio, Torá, libros proféticos, Isaías, y vamos a ver qué nos dice el pacto restaurado en la carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 5. Mantengan sus vidas libres del amor al dinero y estén satisfechos con lo que tienen, pues Yahweh mismo ha dicho, yo nunca les fallaré ni les abandonaré. ¿Qué estaban haciendo acá? Recordándole a los hebreos, porque está en el libro de los hebreos, recordándole en la carta a los hebreos, está recordándole a los hebreos que el que dijo, nunca les fallaré ni los abandonaré, ¿quién fue? Yahweh, el que lo dijo desde el principio, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él dijo, nunca les fallaré, nunca les abandonaré. Es tiempo de poner nuestra mirada en el Creador. Y le dice, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Mire qué hermoso. El Todopoderoso le da a Jacob el mismo tipo de promesa que se encuentra en el pacto renovado, ¿sí? Porque a veces creemos y decimos, no, yo ya no leo Torá, eso ya no, y ahora solo leamos el Nuevo Testamento. Yo les voy a decir, y muchos ya lo saben, todo lo que habló Yeshua, lo que hablaron sus discípulos, es Torá y profetas, porque los profetas hablaron Torá, ¿verdad? Y Filipenses 1:6 dice, yo estoy seguro de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta que esté completa en el día de Mashiach, nuestro Yeshua. ¿Qué le dijo el Todopoderoso a Jacob? No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. El Todopoderoso no nos va a dejar hasta que Él cumpla el propósito en nosotros. Quizás tú piensas que ya Él se olvidó. Quizás tú piensas que Él no lo va a hacer. Este mensaje entregado a Jacob estaba confirmando directamente sobre Jacob la bendición de Abraham. Le prometió que él era el portador de la simiente, del pacto de Abraham. Vemos cómo le da seguridad personal y la bendición de regresarlo a su casa de vuelta una vez que haya cumplido su propósito. Tremendo nuestro Padre lo que le estaba hablando a Jacob. Vamos a ver qué dice el verso 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Yahweh está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Sí? Tan fuerte fue la presencia del Todopoderoso en ese lugar que Jacob lo vivió. Él entendió que ese era un lugar especial. Él dijo, yo no lo sabía. Tremendo, ¿sabe por qué? Porque nunca antes había experimentado sentir esa presencia del Todopoderoso, esa revelación del Todopoderoso, ¿verdad? Imaginó Jacob que ese era un lugar santo, ¿verdad? Apartado, que si él lo hubiese sabido, me imagino Jacob dijo, ay no, eh, yo no sabía que aquí se manifestaba el gran yo soy. Si hubiese sabido, yo no dormía aquí si era tan santo. Es tremendo. Jacob estaba en lo correcto, en sentir la presencia del Todopoderoso allí, pero estaba equivocado en que quizás pensó que el Abacadosh estaba en algunos lugares y en otros no. Él pensó porque dijo, Yahweh está en este lugar y yo no lo sabía. Recordemos que nuestro Padre no habita en templos hechos por manos de hombre. Él habita donde se le adora. Él está donde se le invoca de veras, ¿verdad? Él no habita en lugares. Esto no tiene que ver con un lugar geográfico.
Es como en este tiempo, muchos dicen, voy a la iglesia porque voy a orar, porque voy a adorar. No, es que no son las cuatro paredes. Hechos, capítulo 17, 24 al 25 dice que Él es soberano del cielo y la tierra y que no habita en templos hechos de manos. El Padre eterno, Él habita, Él se manifiesta, Él se revela donde se le invoca de todo corazón. Salmo 145, 18 dice, Yahweh está cerca de todos los que lo llaman, de todos los que le invocan con sinceridad. Tiene que ver con nuestra disposición de corazón, tiene que ver con los principios espirituales de una verdadera adoración, ¿verdad? Yeshua nos enseña que la manifestación del Padre es donde se le adora. Y la adoración no está condicionada a un lugar, sino a la forma, es decir, los principios espirituales vigentes. No es por un lugar, no es por la mucha bulla, el ruido, la música, las luces. Es porque lo hagamos en espíritu y en verdad. Recordemos Juan 4, 21 y 24, cuando Yeshua le dijo a la mujer samaritana, ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a los que son así para que lo adoren. ¿Por qué? Porque el Padre es espíritu. ¿Será que nuestra adoración está verdaderamente basado en los principios espirituales, basado en esa forma correcta de adorarle al Padre en espíritu y en verdad, con Torah por medio de la palabra, con revelación, o serán solamente puras palabrerías que estamos manifestando? Y dice que Jacob tuvo miedo y dijo, cuán temible es este lugar. No es otra cosa que casa de Elohim y puerta del cielo. Vemos acá que Jacob manifiesta temor reverente ante lo que él experimentó. Aquí él experimentó, ¿verdad?, la manifestación del Todopoderoso. Pero hay algo que él pone su mirada en ese determinado lugar, ¿verdad? Aún no ha entendido el mensaje que se le fue entregado. ¿Por qué? Porque antes, ¿verdad?, ya se le dijo, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres. Jacob aún no ha entendido que la promesa del Abacadosh es que su presencia estaría con él donde quiera que vaya, no solo en ese lugar, no solo en un lugar geográfico, como muchos piensan y dicen, ay no, pero es que en ese lugar se siente la presencia. No, es que la presencia del Abacadosh, la manifestación de su presencia, se da a donde se le invoca de veras. Nosotros somos los que portamos de su espíritu. No son las cuatro paredes, no es un lugar geográfico. Somos nosotros, si verdaderamente estamos adorando en espíritu y en verdad. Muchos creyentes en este tiempo están poniendo la mirada en un determinado lugar, en un determinado sitio geográfico o en personas. Necesitamos entender que si el Todopoderoso no está con nosotros en cada lugar donde vamos, entonces nada podemos hacer. Él se va a manifestar donde verdaderamente nosotros le adoremos, donde levantemos altar de adoración en espíritu y en verdad, con Torah y la manifestación de la revelación de su palabra. Y nadie puede escapar de la presencia del Abacados, sea para bendición o para hacerle oposición por causa de la rebelión. Recordemos que David lo sabía muy bien. Y él dijo en Salmo 139, 7, 8, ¿a dónde podré escapar de tu espíritu? ¿A dónde podré huir de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si bajo a la fosa, allí estás. Tremendo. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso le dijo a Jacob
que no lo dejaría hasta que él cumpla lo que había hablado acerca de él. Tremendo. ¿De quién depende que se cumpla? Vemos acá que a Jacob le costaron algunos añitos, ¿cierto? ¿Cuántos años le costó estar en la casa de su tío? Y es que en la formación del carácter del creyente depende de cómo nosotros nos dejemos tratar con el Padre. Él no nos va a dejar. Muchos se rebelarán, muchos dirán no quiero, muchos dirán me voy, muchos dirán, pero el Padre no te va a dejar. En esa rebelión, Él te hará oposición a causa de tu rebelión. Pero si caminas en obediencia, te va a servir para bendición. Nadie puede escapar de la presencia del Abacadosh. Jacob describió ese lugar como casa de Elohim y como puerta del cielo, ¿verdad? Y podemos ver que Jacob le da un lugar especial a ese lugar. Allí era o allí hizo un Betel, ¿verdad? Ya vamos a ver cómo lo llama luego, un Betel. ¿Sí? Por eso dijo casa, Bet y Elohim, Dios, Betel, él. Entonces, vemos acá que también tiene que ver, ese Betel tiene que ver casa, puerta. Casa tiene que ver con edificación, con fundamento. Y puerta, lugar de acceso, ¿verdad? El Todopoderoso también quiere que tú le levantes ese altar en Betel. Betel que no tiene nada que ver con un sitio geográfico, sino con ese lugar de adoración. En tu casa, ese Betel, en el lugar donde estás. ¿Será que estás levantando allí adoración correcta al Creador? ¿Será que tú estás allí edificando, poniendo fundamento, o sea, en espíritu y en verdad? ¿Estás edificando con fundamento de la Torá mientras adoras? Veamos qué dice verso 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto por su cabecera y la alzó por señal y derramó aceite sobre su cima. Muy temprano, ¿sí? Podríamos decir que muy en la mañana. Jacob se levanta, eso es lo que dice, ¿verdad? Toma la piedra sobre la cual él se había recostado su cabeza. Recordemos que él recostó su cabeza. Y dice que la levanta como señal en ese lugar. Es decir, allí hace una consagración. Porque dice que derramó aceite. Él hizo una consagración en ese lugar. Estaba consagrado al Todopoderoso. Recordemos que allí se construiría más adelante el templo. Ahora preguntémonos, ¿será que verdaderamente nosotros, primero nosotros, ¿verdad? Que somos los que provocamos esa adoración al Padre, ¿estamos consagrados para Él? ¿Será que usted recibió una consagración? En este tiempo nosotros somos el templo. También hemos sido consagrados para el Abacadosh, para hacer esa casa, para hacer esa morada, para hacer templo para Él. Recordemos que ve casa. Y él, Bet, casa, él, Dios, usted es un Betel. ¿Por qué? Porque tiene que ver con casa. Usted es el templo. Y también sobre usted, ¿verdad? Si usted es un ministro, lo consagraron con aceite, lo apartaron. Si usted es un apartado para él, ¿será que usted verdaderamente está guardándose para el Padre como consagrado? Lo que hizo Jacob en ese lugar fue consagrarlo. ¿Será que usted está consagrado para el Padre? ¿Apartado para Él? Simbólicamente, a muchos se nos ha hecho un ungimiento, una separación con aceite. Ese aceite fino, para que recordemos que hemos sido apartados por el Abba.
Y recordemos que el aceite es algo simbólico, que en este tiempo quien nos aparta es el Padre. Ahora preguntémonos, ¿cómo estamos cuidando su templo, este Betel? ¿O será que ya lo hemos mancillado, o lo hemos destruido, o lo hemos profanado? ¿Cómo está este Betel? Nosotros somos esa casa. Nosotros somos ese templo. Recuerde lo que dice la primera carta a los Corintios capítulo 3, versos 16 y 17. ¿No saben ustedes que son templo de Elohim y que el espíritu de Elohim mora en ustedes? Si alguien destruye el templo de Elohim, Elohim lo destruirá a él, porque santo es el templo de Elohim, el cual son ustedes. Betel, casa. Ustedes, casa del Rúa de Elohim. ¿Será que verdaderamente está guardando esa consagración que usted mismo dijo hacerle al Padre? O quizás también nuestra casa la hemos consagrado al Abba. ¿Será que estamos cuidando esa consagración o la profanamos? ¿Será que le estamos dando la dedicación correcta? ¿Estamos haciendo lo correcto? Porque miremos algo, dice el verso 19 que luego que él derrama el aceite, ¿verdad? Toma la piedra con la que él tenía esa visión, con la que él puso su cabeza, perdón, se durmió y él tuvo esa visión esa noche. Dice el verso 19 que llamó el nombre de aquel lugar Betel. Tremendo, ¿no? Casa de él. Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Luz tiene que ver con nuez, almendro. Jacob tuvo una revelación. Él consagró ese lugar. Y asimismo le da un nombre, o a ese lugar lo llama Betel. Aunque antes tuvo otro nombre, pero él cambia el nombre. Lo mismo pasa en nuestras vidas. Recuerde que somos esa casa para Elohim. Antes nos reconocían por un nombre del pasado, pero ahora el Mashiach que nos ha apartado para él nos dio un nuevo nombre, no el de una religión, sino el de ser llamados hijos de Elohim. ¿Será que usted se está llamando, yo soy evangélico, yo soy católico, yo soy, qué sé yo? Usted no fue llamado a tener el nombre de una religión. Usted fue llamado a ser hijo de Elohim. Y miremos algo importante, ¿sí? Tiene que ver con consagración, con casa, con el templo del Abacadosh. ¿Qué nos enseña en este tiempo? ¿Sí? Muchos que han sido ungidos, apartados para el Abacadosh, pueden estar profanando ese templo, pueden estar profanando su cuerpo con la idolatría, con la comida sacrificada a los ídolos. En este tiempo hay lugares geográficos o sitios específicos que les llaman Betel, pero realmente son lugares dados a los ídolos, levantados por manos de hombre, celebrando fiestas conforme a su engañoso corazón. Recordemos que el Todopoderoso, Él no se complace de los sacrificios, Él se complace de la obediencia. Cuidado, estamos haciendo lo que Él no nos ha dicho. Y dice que, aunque Luz era el nombre de esa ciudad en otro tiempo, Él le cambió el nombre, ¿verdad? Él le cambió el nombre. Lo mismo pasa en este tiempo. El Padre cambia nuestro nombre. Vemos que dice el verso 20. E hizo Jacob voto diciendo, si fuera Elohim conmigo y me guardara en este viaje que voy y me diera pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en Shalom a casa de mi padre, entonces será Yahweh para mí por Elohim. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Elohim, y de todo lo que me dieras, la 10ª parte apartaré para ti. Jacob hace un voto, ¿verdad?
Y dice, si Yahweh está conmigo y me guarda en este camino que estoy viajando, dándome pan para comer y ropa para vestir. Y Jacob hace una promesa al Todopoderoso. Le pide que lo acompañe, le pide protección, le pide pan para comer, le pide ropa para vestir. Tremendo, ¿no? ¿Y por qué pan para comer? Tremendo, porque está refiriéndose que él pueda disfrutar con salud y tranquilidad lo que se va a comer. Y le dice ropa para vestir. ¿Por qué? Mire que hay mucha gente que tiene pan, pero no lo disfruta. Tiene pan para comer, pero no lo disfruta porque no tiene salud ni tranquilidad. Tiene ropa para vestir, pero no tiene gozo. Lo que viene del Todopoderoso trae shalom. Tremendo, ¿no? Mire, puede haber mucha comida para gente de fuera. Mucha comida, pero para nosotros, el pueblo del Todopoderoso, esa comida quizás no sea para comer. Hay que hacer una diferencia, que sea pan para comer. Es decir, que nosotros debemos cuidar y cumplir las leyes alimenticias. Puede haber mucha ropa para vestir, pero que el pueblo del Abacadosh no las debe de vestir. Recordemos que nuestra vestimenta debe de ser con prudencia, recato. Y le dice también que para que regrese a la casa de mi padre en Shalom. Jacob le pide regresar a la casa de su padre en Shalom. Recordemos que Shalom contempla mucho más que un saludo para los que creen que solamente es paz. Shalom, paz, ¿no? Tiene que ver con bienestar, con prosperidad, con salud, ¿sí? Pero para que este Shalom se haga efectivo en nuestras vidas, primero debemos asegurarnos de estar en Shalom con nuestro Abacadosh, con el Dios Altísimo. ¿Y cómo lo sabemos? Pues poniendo por obra su palabra. Su palabra. El Todopoderoso no nos puede dar paz, no nos puede dar bienestar, no nos puede dar prosperidad si estamos en desobediencia y apartados de Él. Podemos ver acá que Jacob hace una promesa de lo que el padre ya le había dicho que le daría, ¿verdad? Le dice que lo acompañe, que lo proteja, ¿verdad? Que le dé pan, que le dé ropa, pero también le añade que le regrese a su casa en Shalom, ¿verdad? Eso le dice. Podemos decir que cuando Jacob sale de la casa de su padre, ¿verdad? Jacob todavía, él no conocía de las bondades experimentadas personalmente por él, de esas bondades del Todopoderoso. Podríamos decirlo que Jacob aún estaba en su carne, pues pese a que él había recibido la promesa del Abacadosh, él quería ver para creer. Y él hace un voto, como una especie de trato, diríamos así, ¿cierto? Porque el padre ya le había hablado, pero él dice, voy a hacer un voto, ¿verdad? Le dice, si tú me regresas, si tú me das pan para comer, si tú me guardas, si tú me cuidas, si tú estás conmigo. No necesitaba decir esto porque ya Dios se lo había prometido. El Altísimo le había prometido, ¿verdad? Y le dice, ya el padre le había dado una promesa, mas sin embargo Jacob seguía haciendo pues votos o tratos con el Creador. Incluso, mire, le promete dinero y le dice, si tú cumples, yo te voy a apartar la 10ª parte. Tremendo, porque eso es lo que le dice acá. Eso le dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá? Por la manera en que Jacob hace la promesa, ¿verdad? Podemos ver que era evidente que para él no era suficiente la palabra. Él tenía que ver que el Padre lo iba a bendecir. Si tú me bendices, allí yo te voy a apartar la 10ª parte, ¿verdad? Y así está mucho pueblo creyente, queriendo ver para creer y aún más queriendo tener para bendecir al Padre, ¿verdad?
porque él comienza a hacer voto y le dice, si fueras conmigo, si me guardas, si me das pan, si me das vestido, si me vuelves a traer a mi casa, entonces será Yahweh para mí por Elohim. Tremendo. Y esta piedra es la señal. Puso una señal, será casa de Elohim. Y de todo lo que me dieras, yo lo diezmaré. Entonces vemos acá algo importante, unas cosas que podemos resaltar. Aquí no es que el Todopoderoso cumplió con Jacob por el voto o porque le prometió diezmar de todo lo que le dé. No, no es así. El Abba cumplió porque él ya tenía un pacto con Abraham. Recordemos que antes que Jacob haga el voto, el padre ya se le había revelado y ya le había dicho que lo iba a bendecir, que él era el Dios de Abraham, ¿verdad? Ya le había dicho que toda la tierra le iba a dar. Bueno, ya le había hecho promesas, ¿verdad? Al Todopoderoso no le mueve nuestro dinero, al Todopoderoso le mueve nuestra obediencia, para que entendamos eso. Y en este pasaje vemos que el diezmo está presente desde el tiempo de Abraham, de Isaac, tiempo en el cual no había templo. Y es una cuestión de obediencia y no de exigencia. El que obedece Torá, por revelación lo entiende y conoce a quien lo debe entregar. Es a quien obedece Torá, mas no a los transgresores de Torá. Jacob pone los términos, ¿verdad? Y él está diciendo, hoy hago un voto, un trato contigo, Todopoderoso. Y diríamos acá que Jacob todavía en su carne, aunque el Padre se le reveló, él todavía necesitaba ver para creer. En vez de recibir con humildad lo que el Abacados ya le dijo que haría con él a causa del pacto con Abraham, Jacob aún todavía no estaba muy sometido al Creador. Pero una cosa es segura, que el Abacadosh le enseñará la sumisión por una situación muy dura a través de su tío Labán. Y es así como en este tiempo que nuestro Abacadosh tiene que usar situaciones duras para moldearnos y enseñarnos a someternos a él. ¿Qué mejor hubiese sido si Jacob hubiera orado o hubiera dicho, Padre, gracias, tú me has hecho promesas grandes, tú me has dicho que vas a estar conmigo, tú has dicho que me vas a guardar, que vas a proveer todas mis necesidades y que me traerás de vuelta a la tierra a la cual juraste dar a mis padres. Yo seré completamente tuyo, te serviré porque tú eres mi Elohim. El Todopoderoso tiene suficiente soberanía para no romper su promesa. Mire que el Padre ya le había dado promesas, así como en este tiempo. A usted le ha dado promesas. No desista. No desista porque Él es el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si usted mira en Éxodo 3:6, cuando se le revela a Moisés, dice, yo soy el Elohim de Abraham, tu padre, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. Y Moisés se tapó la cara porque tenía miedo. Recordemos que Él no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Él es el mismo que ha hecho promesas. Usted ahora pregúntese, ¿será que ha hecho votos a la ligera? Aquí Jacob hizo un voto, pero pasaron muchos años, algunos añitos, para que él vea el cumplimiento de la promesa. Muchas veces nosotros queremos desistir. La palabra nos enseña y dice en Números capítulo 30, verso 2, si un hombre hace voto a Yahweh o hace un juramento que impone una obligación sobre sí, no debe faltar a su promesa. Debe cumplir todo lo que ha salido de su boca. Deuteronomio 23, 21 dice, cuando hagas un voto a Yahweh tu Elohim, no tardes en pagarlo, porque Yahweh tu Elohim te lo requerirá y habrás incurrido en culpa. Dice el verso 23, debes cumplir lo que ha pasado por tus labios y realizar lo que has prometido voluntariamente a Yahweh tu Elohim,
pues hiciste la promesa con tu propia boca. Job 22:27 dice, orarás a él y él te escuchará y podrás pagar tus votos. Eclesiastés 5:4 dice, cuando le hagas un voto a Elohim, no tardes en cumplirlo, porque él no se complace en los necios. Cumple lo que prometes. ¿Será que verdaderamente nosotros estamos cumpliendo si le hemos hecho algún voto al Padre? ¿Qué voto le hizo? Muchos dijeron, heme aquí. ¿Será que hemos verdaderamente entendido lo que es hacer un voto o hemos hecho votos a la ligera? Queremos las bendiciones del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero no queremos cumplir con la obediencia al Dios de Abraham. Si usted ha hecho un voto, que hoy el Padre le recuerde, porque quizás el Padre nos está requiriendo o inquiriendo en culpa por causa de los votos que hemos hecho y que no hemos cumplido. Shalom, shalom.